Gaudeamus igitur, Juven estum sumus. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. En efecto, he atendido esta invitación como participante y como asistente en alguna otra en la celebración del Día de la Filosofía. Me parece que es una excelente iniciativa del departamento y en esta ocasión pues agradezco mucho la confianza que se ha servido tener la directora del departamento, a quien agradezco mucho la deferencia de ofrecerme este pequeño espacio, ¿verdad? Y que quiero aprovechar lo mejor que pueda con algunas de las reflexiones que me están ocupando últimamente en un proyecto que estoy desarrollando ya de hace algún tiempo, ya demasiado como siempre, pero que quiero compartir con ustedes ahora. Me da un poco de orden leer, así que si me disculpan, eso haré para no abusar demasiado de su tiempo y de su seguimiento lógico, si es que hay un poco de lógica en todo esto, ¿verdad? Esta ponencia es un avance de la tercera parte de un proyecto que pretende dar noticia del abordaje de 3 intelectuales guatemaltecos formados en filosofía. Ese es mi énfasis, gente formada en filosofía. Mario Payeras, Antonio Galo y Mario Roberto Morales. Sobre el trabajo que han realizado acerca de los tópicos de la cultura, la identidad y la alteridad desde la perspectiva de la llamada cuestión étnico-nacional en textos cruciales en el desarrollo y la expresión de su pensamiento, respectivamente Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca de 1997 de Mario Payeras, El hombre mi hermano de 1996 de Antonio Galo y La articulación de las diferencias o el síndrome de Mashimón de Mario Roberto Morales de 1999. El proyecto fue emprendido con la pretensión de empezar a asentar un recorrido exploratorio iniciado hace algunos años con relación a la producción filosófica reciente en Guatemala. Aquel recorrido inicial quedó plasmado en 2 estudios de base sobre los libros publicados entre 1959 y 2010 por intelectuales con formación académica formal en filosofía. El primer estudio fue publicado por Juan Blanco en 2011 y el segundo por el autor de estas líneas al año siguiente. Entre ambos contabilizamos casi 40 autores y más de 260 títulos que abarcan temas típicamente filosóficos, así como campos tan variados como la educación, los derechos humanos, la antropología, la historia, la literatura o el arte. La profundidad que en aquel momento se perdía por la amplitud de la mirada quiere recuperar este proyecto, de cuya tercera parte ofrezco ahora un avance. Por medio de una lectura atenta, se estudian perspectivas e ideas y argumentos acerca de la problemática étnico-política del país, ofrecidas por autores que, si bien no son los únicos que abordan la realidad nacional, son sin duda notables en su desenvolvimiento intelectual. La escritura y publicación de los textos en los que ahora se concentra la lectura datan de alrededor de los años que van entre la redacción y promulgación de la Constitución de la República, que será entre los años 85 y 86, y la negociación y firma de los acuerdos de paz, que duraron, se recordarán, entre 1991 y 1996. Esta época puede caracterizarse muy sucintamente en contrapunteo nacional global como época del fin del terrorismo de Estado, cuyo punto álgido fue el genocidio de alrededor de 100.000 connacionales, principalmente mayas, solamente entre 1980 y 1982, y del inicio de la democracia electoral, por un lado, y por el otro, como época de la caída del muro de Berlín y el inicio de la hegemonía indisputada del llamado consenso de Washington o neoliberalismo. Sin duda, Payeras, Galo y Morales vibran conscientemente con su época, como parece que no puede dejar de hacerlo un filósofo. Esto, desde luego, si por filosofía se comprende algo así como un cierto pensar que se hace cargo de su mundo, esto es, también de su época y de sus gentes, y consecuentemente busca significarlo y resignificarlo en sus notas esenciales. Por este latir sostenido en correspondencia mutua con sus circunstancias de emergencia y vida, ha parecido importante reparar en lo que las obras estudiadas ofrecen a un pensar que acecha lo aún no pensado tan explícitamente en lo ya expresado. Se trataría de un esfuerzo que busca recuperar lo que podría llamarse el a priori histórico, que nos sitúa y nos permite o impide actuar en resolución comunal al porvenir
y así nos emparenta, a veces solo por el distanciamiento o la polémica, en el empeño múltiple, heterogéneo, por proteger y cultivar la vida. Unas notitas acerca de los autores que estudio. Mario Payeras, nacido en 1940 y muerto en 1995, fue un intelectual orgánico del movimiento revolucionario que cursó estudios de filosofía en Guatemala, México y Alemania. Antonio Galo es un sacerdote jesuita italiano, nacido en 1925 y establecido en Guatemala desde 1961, año en que llegó para participar en la fundación de la Universidad Rafael Andívar. Estudió letras, filosofía, teología y antropología en Italia, España e Inglaterra. Mario Roberto Morales, el autor que ahora enfoco, nació en 1947. Estudió letras, filosofía, sociología y cultura latinoamericana en Guatemala, Costa Rica y los Estados Unidos. Es reconocido escritor. Ha publicado poesía y prosa y recibido varios premios, incluido el Premio Nacional de Literatura de 2007. Estuvo vinculado a la lucha revolucionaria desde la segunda mitad de los años 60 hasta el inicio de los 90. Ha sido docente universitario en Guatemala y Estados Unidos. Ha publicado abundantemente, además de literatura y crítica literaria y cultural, ensayo político y social. Es un columnista regular en medios escritos guatemaltecos e internacionales. Un autor muy conocido y polémico también. Voy a centrar mi atención en la obra de él que ya les mencionaba. La articulación de las diferencias o el síndrome de Mashimón, los discursos literarios y políticos del debate interétnico en Guatemala, es el título completo de la obra de Mario Roberto Morales, que compendia sus investigaciones, reflexiones y planteamientos acerca de la cuestión étnica, o como también la llama él, la cuestión intercultural e interétnica. El texto original fue escrito entre 1997 y 1998 y fue presentado como tesis doctoral. Su publicación data de 1999. Conoce una segunda edición en 2002 y una tercera aumentada en 2008. En la presentación, Morales caracteriza su esfuerzo como una crítica de la cuestión étnica guatemalteca a partir de lo que él llama los análisis de los discursos posmodernos, desde el terreno de la posmodernidad teórica y de la producción, circulación y consumo globalizado de ideas académicas. En tal sentido, considera la movilidad y usos intersemánticos de conceptos como pueblo, nación, etnia, raza, mestizaje, ideología, cultura, identidad y etnicidad, así como el papel que juega la cooperación internacional y el turismo cultural en la comprensión, valoración y usos políticos y económicos de lo étnico-cultural. El objetivo es, indica, cito, esclarecer el carácter de los movimientos indígenas ligados a reivindicaciones identitarias, culturales y diferenciales. Fin de la cita. Se trata en buena medida de una crítica a lo que él denomina el mayismo, planteamiento que considera culturalista, esencialista y fundamentalista. Para él, la identidad maya, adoptada por ciertas organizaciones indígenas, no representa más que un emblema étnico-ideológico para hacer reivindicaciones específicas, sobre todo, considera, frente a su contraparte ladina, a la cual han construido como su otro y bautizado como mestiza. Lo maya constituiría un planteo discursivo presuntamente igualador, libre de connotaciones despectivas, que otorgaría una mejor posibilidad de negociación identitaria en los espacios del multiculturalismo y otras tendencias ideológicas internacionales, como el relativismo cultural y la corrección política, al estilo de los afroamericanos estadounidenses. Ciertamente, Morales reconoce que en Guatemala, tal como lo estableció en su momento el célebre historiador Severo Martínez Peláez, la denominación indio ha sido un término de contenido colonial que designa una realidad de esclavitud, servidumbre, vasallaje, opresión, explotación y discriminación. Por ello, le parece razonable el esfuerzo por negociar los códigos culturales que expresan especificidades, aunque, y este es un reparo crítico, no al costo de desconocer el mestizaje e interculturalidad que caracterizan a todos los grupos socioculturales guatemaltecos. Así, Morales insistirá en que estos, particularmente los indígenas y los ladinos, que todavía articulan, aunque en forma decreciente, la diferenciación étnico-cultural, no son más que dos posicionalidades interculturales mestizas, con énfasis diferentes, dos abstracciones referenciales para ubicar las gradaciones de heterogeneidad,
mestizaje e hibridación múltiple y plural que interactúan en la cotidianidad y que no agotan ni explican la gran cantidad de identidades realmente existentes en el país. El planteamiento de la cuestión, el desarrollo de su crítica y la propuesta de salida negociada o democrática los realiza Morales en una secuencia argumentativa de 5 capítulos que caracteriza en los siguientes términos. Primero, la introducción, cuestión étnica y debate interétnico. ¿Qué ha pasado y qué pasa en Guatemala? Plantea los hechos que llevaron la cuestión al punto en que se encontraban en el último lustro del siglo XX, a saber, el activismo culturalista maya por la reivindicación de la diferencia cultural. Segundo, identidades mestizas y ficción literaria. Analiza comparativamente Hombres de Maíz, de Miguel Ángel Asturias, y Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, de Elizabeth Burgos. Obras en las que ve ejemplos discursivos que dialogan desde las posicionalidades interculturales mestizas, indígenas y ladinas respectivamente. Tercero, esencialismo maya, mestizaje ladino y nación intercultural, los discursos al debate, deconstruye el mayismo como posición esencialista y fundamentalista y propone el mestizaje intercultural democrático. Esa es como una idea clave de propuesta de María Roberta. Cuarto, culturas autóctonas y mercado global, estudia el conglomerado multihíbrido en el que la polaridad indio-ladino se negocia en el espacio del consumismo de bienes simbólicos globalizados, revelando de esta manera la dilución fáctica de la llamada diferencia cultural en identidades híbridas neomestizas. Quinto, propuesta, de la pacha del ladino a la del guatemalteco, explora una posible construcción identitaria ladina, no diferencial y no confrontativa. Incluye una agenda para ordenar el debate interétnico, así como criterios para realizar una negociación como parte del proceso general de democratización en marcha. El conjunto ofrece, de acuerdo con el reputado latinoamericanista estadounidense John Beverly, un ensayo nacional a la altura de aquellos que nos legaran el escritor Luis Cardosa y Aragón, Guatemala, las líneas de su mano, publicado en 1955, y el historiador Severo Martínez Peláez, La Pacha del Criollo, ensayo de interpretación de la realidad social guatemalteca de 1970. Revolucionarios ambos de distintas épocas y perspectivas, ambos como Morales, ladinos. El debate acerca de la cuestión étnica. El primer capítulo, en el que ahora centro la atención, ofrece un estado de la cuestión a finales del siglo pasado. Consta de 8 apartados que en conjunto pretenden describir el panorama sociopolítico y étnico de las últimas 2 décadas del siglo XX. Esto es, el contexto en el que seguirá un replanteamiento importante de la cuestión étnica, sus conceptos clave y sus protagonistas principales. Inicia anotando el hecho de que en 1982 el país estaba ya pacificado, entre comillas, cito, a sangre y fuego, aludiendo así al horror de la guerra contrainsurgente que para ese año no había solo neutralizado e incapacitado a las guerrillas, sino que perpetraba un verdadero holocausto maya a través de tácticas de guerra como la infame tierra atrasada o de control poblacional como los campos de concentración conocidos propagandísticamente como polos de desarrollo. Morales consigna el dato de la masacre de entre 100 y 150 mil indígenas, 1 millón de desplazados y 40 mil refugiados entre 1982 y 1984. De acuerdo con él, tan contundente actuar del ejército de Guatemala buscaba y logró neutralizar el apoyo popular indígena de las guerrillas y aislarlas en el terreno. Partiendo de semejante marco, se plantea entonces estudiar la sobrevivencia pertinaz de las culturas tradicionales, aunque refuncionalizadas, luego de tales atrocidades, cuya responsabilidad, por cierto, él atribuye a las derechas e izquierdas ladinas por igual. La refuncionalización, él la estima que la hace el evangelismo y el mercado, especialmente el turismo, así como la conciencia etnocentrista de los intelectuales orgánicos indígenas. Estos, en opinión de Morales, habrían llegado a formar una élite que marcaba el paso de un activismo cultural político-culturalista en pro de la reivindicación de su cultura, su identidad y sus derechos en general. El autor ve en tal activismo la vigorosa emergencia de un movimiento maya autónomo, el cual no duda en calificar como el principal legado de la guerra. Esas son sus palabras. Según su recuento,
Basado en estudios sociológicos y antropológicos, el movimiento maya estaba conformado hacia finales del siglo pasado por unas 80 organizaciones que comprendían desde las propiamente populares hasta organizaciones, agrupaciones de ancianos o guías espirituales y ONG de variados tipos. Morales señala que era justamente la heterogeneidad ideológica de esta, cito, miríada de pequeños grupos lo que la hacía el elemento social y político más dinámico del momento, así como el más rico por ambivalente y contradictorio. No obstante, les adjudica a todos en conjunto estar opuestos a los ladinos, al punto de abrazar una ladinofobia según la cual se considera malo todo lo ladino. Cito, malo por ser ladino y ladino por ser malo, con la contraparte, desde luego, del, cito, indio bueno y sojuzgado, bueno por ser maya y viceversa. El fenómeno es, explica, consecuencia de dos causas. Una, el rechazo de los indígenas postrevolucionarios al ejército y por extensión al Estado y a la guerrilla, que consideran instituciones ladinas, represora una, instrumentalizadora la otra. Segunda causa, la asignación de una cierta pureza étnica emblematizada en el término maya, contrapuesto a mestizo, en sustitución de la vieja terminología indio-ladino. El autor detecta con ello la actuación de una noción de pureza implícita que tendría que ver con una idea de absoluta otredad, la cual asemeja a la pureza étnica implícita en el término blanco, que la oligarquía local utiliza para su autoidentificación. Semejantes purezas entran en conflicto, advierte, con las discusiones acerca del espacio de la nación como intercultural, interétnico y multilingüe, construyendo así evidentes despropósitos de cara al proyecto de lo que llama la democratización étnica del país, parte integral de su más amplia democratización económica, política y cultural. En contraste, Morales insistirá a lo largo de la obra en que las identidades están siendo hibridizadas como parte de una dinámica inevitable de consumo de bienes simbólicos, que ha traído la homogeneización cultural vía globalización económica, así como el ordenamiento de la producción de objetos de cultura popular según necesidades de mercados externos, acicateando a su vez nuevas formas ambivalentes de resistencia y aculturación. Semejante dinámica glocal, como se solía decir antes, ya no lo oigo en la actualidad. Semejante dinámica glocal claramente choca con los discursos esencialistas ladinos, indígenas y extranjeros sobre etnicidad, resistencia, identidad y cultura. Otro elemento político importante de la misma dinámica es la transformación de los movimientos populares inspirados en la Revolución Socialista en los llamados nuevos movimientos sociales. Los indígenas no habrían escapado a esta metamorfosis. Mientras a principios de los años 80 se había dado su incorporación masiva a la guerra popular prolongada, en los 90 surgía una reacción antiladina contra los revolucionarios, al tiempo que abogaban crecientemente por un autonomismo étnico. Se operaba así un desplazamiento de la política a la cultura, el cual se concretaría en la proliferación de ONG mayas, con el decidido apoyo de la cooperación internacional dentro del marco del financiamiento de los acuerdos de paz, los cuales se habrían firmado sin que las causas del conflicto tuvieran siquiera visos lejanos de solución. Para Morales, el apoyo extranjero que fluía a través de agencias de cooperación, iglesias y universidades estadounidenses o europeas fue clave en esta mutación de lo popular étnico en pueblo maya, al punto de hacerlo entrar al nuevo milenio, cito, bailando al son de la cooperación internacional en una tradición dependentista sin pena ni gloria. Fin de la cita. Aparte del intervencionismo foráneo, por lo demás inevitable en la era de la globalización, Morales detecta una falsedad esencialista y autonomista insostenible en la fundamentación de las reivindicaciones indígenas de la vuelta del siglo. Se trata de la concepción del pueblo como un conglomerado inmerso en un desarrollo ininterrumpido de carácter trans y suprahistórico, y de la mayanidad como un eje esencializador que habría de manifestarse principalmente a través de ciertas tradiciones y de una religiosidad y espiritualidad mayas esenciales. Evidentemente, los problemas conceptuales en todo esto son muchos, pero en primer lugar, al autor le preocupan las demandas que se derivan de tales planteamientos, a saber, cito, la restauración de una serie de esencias y el reconocimiento de la existencia de la diferencia cultural.
Tales demandas representan para él el núcleo del autonomismo indígena, hoy conocido como pensamiento maya. Antes de desmontar críticamente el universo conceptual del que abreva el pensamiento maya así comprendido, Morales ofrece algunos hitos históricos latinoamericanos y guatemaltecos de los avatares de las concepciones de lo indio y la cuestión étnica que desembocarán, de acuerdo con él, en lo maya y la interculturalidad a finales del siglo XX. Voy a solamente mencionar más o menos como el recorrido que él hace de estos hitos históricos latinoamericanos y nacionales, porque interesa sobre todo centrarme en un análisis conceptual con el que cierro la ponencia. Empieza hablando de la mitad del siglo XIX, de las ideologías muy en boga en la Argentina, sobre todo a través de la pluma y la acción política de Faustino Domingo Sarmiento, y que él cree que también influencian directamente a un Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, a través de la famosa tesis de abogado y toda esa generación que estudió con él. Luego habla de la mestizofilia, digamos, o de la raza cósmica de Vasconcelos de los años 20 en México. En Guatemala responde a esta ideología, según Morales, Mario Monteforte Toledo, y más consistentemente el Instituto Indigenista Nacional, que conoce, pues que existe en Guatemala desde 1945 hasta 1988, 43 años de vida. También a este mismo instituto, relacionados con él, menciona a Antonio Gubó y Juan de Dios Rosales, así como al recién fallecido Richard Adams, el famoso antropólogo estadounidense. Continúa su recorrido con Severo Martínez, con Carlos Guzmán Bockler y Jean-Luc Hervé y Humberto Flores, hasta llegar a Rodrigo Asturias, que son de los cabeza de guerrilla, junto con Mario Payeras, y Héctor Rosada, que ya está como en la transición hacia la democracia. Ese es más o menos ese es el recorrido que tiene. Bueno, termina un poco a la altura de los acuerdos de paz con pensadores mayas como Demetrio Coctí, o instituciones como la Academia de Lenguas Mayas, o asociaciones como la Confederación de Sabios Mayas. Y por supuesto el culmen de todo este desarrollo es para Morales el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Esa es como una visión histórica. Llega así la discusión al estudio de los conceptos clave, que es donde yo quisiera centrarme un poquito al final, de la cuestión étnica, sus usos y espacios, como reza el subtítulo respectivo del primer capítulo. Antes que nada, Morales ofrece algunas consideraciones metodológicas. Plantea que no fija los conceptos en una comprensión previa a su examen, sino que parte de las nociones que se viven en el espacio de análisis para luego encajarlas o relacionarlas con un sistema categorial en formación que dialoga críticamente con los paradigmas rotos de la modernidad. Insiste en tener cuidado en capturar las nociones vividas, las cuales varían dependiendo de las posicionalidades móviles de los sujetos, en una alusión a la movilidad semántica que afecta a los diferentes paisajes teóricos y críticos. Partiendo de estas breves orientaciones, el autor se propone emprender el escrutinio crítico de conceptos como nación, etnicidad, identidad, cultura, pueblo, hegemonía, subalternidad, género y clase. Inicia con la discusión de la idea de nación, la cual es clave. La aborda desde la perspectiva de la comunidad imaginada, que es el concepto o la definición de Benedict Anderson, que Morales atribuye con mayor precisión, no solo comunidad imaginada, sino la imaginación del ilustrado. Y en América Latina, a una imaginación oligárquica y despótica. El espacio nacional, sostiene, es un espacio oligárquico y burgués por naturaleza, ya que no es sino el resultado del ejercicio del poder político de los grupos dominantes con el objetivo de homogeneizar el espacio de su acción y explotación, o en clave postestructural, cito, el resultado de estrategias escriturales tendientes a realizar inmensos marginamientos y exclusiones de grupos humanos que, por contradicción, sirven de referente especular para definir y legitimar la ciudadanía de las élites dominantes. Fin de la cita. De ahí que conceptos derivados como ciudadanía o patriotismo no sean más que negaciones afirmatorias, niegan a unos para afirmar a otros.
Con todo, de acuerdo con Morales, en la posmodernidad no existe otro espacio político que pueda servir de alternativa al espacio nacional. El espacio posmoderno es una continuación crítica de la modernidad, escribe. Crítico, sí, pero también continuación. La alternativa a la nación sería su fragmentación, pero esta no forma parte de la agenda reformista a la que la discusión de la cuestión étnica responde. La nación es algo a ser reparado y remozado y no destruido ni sustituido, de manera que ya solo se busca su ampliación y democratización. Parece completamente descartada la destrucción de la nación burguesa y el cambio de estructuras económicas, ya que se ha obliterado el rasgo o el planteamiento utópico de su superación junto con la del liberalismo y las élites. Solo queda la búsqueda de inserción en el sistema, el ingreso en un mundo de privilegios hasta ahora negado, algo que el movimiento MAI intentaría bajo la divisa de la identidad cultural respetada y reconocida por las leyes y el imaginario hegemónico. En palabras llanas, cito, la subalternidad étnica quiere una tajada del pastel de la dominación y la hegemonía. Fin de la cita. Y la lucha que da está basada en la politización de construcciones identitarias fijas, así como en la racialización y etnización de esas identidades. De ahí que su arma teórica favorita consista en un esencialismo estratégico. Posición, por lo demás, harto explicable e incluso justificable, escribe Morales, dado que el precio que la subalternidad pagó por haberse embarcado en el proyecto moderno y elitario de la izquierda que propuso la liberación fue demasiado alto. Por otra parte, en un mundo en el que la dictadura del proletariado ha sido enterrada por sus propios ejecutores, observa Morales, la democratización es la única opción. Ya no se habla entonces de liberación nacional, sino de ampliación democrática. Asimismo, se le ha dado vuelta a la idea fanoniana de que la nación es el basamento natural que posibilita la construcción de una cultura, y se pretende antes bien acomodar en el espacio nacional una cultura presuntamente ya hecha. Tanto en el caso de la nación como en el de la cultura pareciera entonces operar más una puesta al día que una vuelta al ayer, una actualización que además explicaría la construcción-invención del ayer, en consonancia con los fines políticos de hoy. Esto es, de acuerdo con Morales, en lo que parece trabajar el pragmatismo desencantado de los intelectuales indígenas latinoamericanos de la vuelta del siglo. Los planteos utópicos modernos de un José Carlos Mariátegui, por ejemplo, anota, han sido trocados por las reivindicaciones y las denuncias estilo Guillermo Bonfil, así como por la voluntad de reproducir el capital cultural y étnico indígena en el espacio de la acción global, esto es, en el mercado. En contraposición al acomodamiento étnico-cultural en el espacio nacional vía la ampliación democrática, Morales plantea un proyecto político nacional popular, interclasista e interétnico de democratización intercultural. Y él insiste mucho en eso, o sea, por eso también. O de democracia radical, al estilo de lo que propone Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que lleve a sus últimas consecuencias los principios y realidades que el liberalismo propone y le arrebate la hegemonía al neoliberalismo. Sigue con ello, afirma, una lógica de la construcción del espacio utópico que exigiría la formación de un sujeto popular, interclasista e interétnico. Este sujeto actuaría, explica, en los espacios en los que las diferencias étnicas y culturales se articulan sin dejar de ser diferencias. Es decir, no se busca homogeneizar, solo se apela al amplio espectro de oposición que el neoliberalismo mismo crea entre quienes, como él es de presumir, ven en el Estado un necesario ente regulador de la vida económica y social. Solamente así se podrá dar una cohesión interclasista, como él la llama, o más importante para lo que se viene discutiendo, un mestizaje cultural democrático como eje de las identidades y de la nacionalidad, sin negar las especificidades indígenas y ladinas, ni mucho menos sus derechos y sus reivindicaciones específicas y generales. Se trataría de una democratización intercultural por la vía de un mestizaje asumido como transculturación, hibridación, diglosia y negociación culturales, identitarias y políticas. Ello exige, cito, repensar la noción del mestizaje cultural, despojándola de su carga ideológica homogeneizante y desproblematizadora, demagógica y autoritaria, pero también requiere no ahondar las diferencias.
No se trata de reciclar la vieja ideología del mestizaje como demagogia exclusionista de construcción nacional de élites oligárquicas, sino de la democratización política de los espacios del mestizaje intertranscultural, para desde ahí construir una nueva utopía. Cito, la hegemonía popular interétnica. Morales insistirá en que un gran obstáculo para la concretización de tal ideal son los binarismos que animan el discurso reivindicativo culturalista y los proyectos multiculturales de las políticas de identidad, que no hacen más que estimular el separatismo mediante la magnificación y esencialización de las diferencias de acuerdo con la agenda política de la globalización en clave neoliberal. Es la noción de la diferencia cultural total la que tratará con gran animosidad de poner en entredicho, mediante el uso de la táctica discursiva de la polémica, principal pero no exclusivamente con intelectuales mayistas, como provocadoramente les llaman. Con todo, puntualiza, no se trata de deslegitimar el movimiento indígena cuyas reivindicaciones son justas, como tampoco de obviar el hecho de que el construccionismo identitario, el licencialismo y el fundamentalismo se usan estratégicamente para librar luchas justas. Si bien uno de sus pertinaces reclamos es la desmedida influencia extranjera en las reivindicaciones culturales vía la cooperación o el turismo, Morales aclara que nunca ha dicho que el resurgimiento cultural sea solo una actuación, performance es la palabra que le gusta a él y a la gente, actuación, sino que mucho en él sí que es una puesta en escena para la cooperación internacional que financia proyectos culturalistas y busca turistizar las diferencias esencializadas. Ciertamente reconoce, lo maya puede comprenderse como la identidad política de los indígenas concientizados y politizados de Guatemala, construida a partir de una reescritura inventiva de la historia con fines políticos contrahegemónicos, deshegemonizantes porque deshomogenizan, en palabras de Jonathan Friedman. Sin embargo, advierte que es importante no sucumbir al peligro de ver resistencia hasta en el menor gesto del subalterno, por inconsciente o inconsistente que sea. Semejante actitud provendría de una solidaridad incondicional y principista, una que diga algo así como si es subalterno es bueno, son palabras de él, que bien vista resulta más bien ser verticalista y paternalista, guardando parentesco con lo que Morales llama las demagogias de la utopía socialista, específicamente con la idealización izquierdista del pueblo como sujeto esencialmente liberador. A esta falsa solidaridad pretende en cambio oponer una solidaridad crítica, esa es su expresión y enfatiza en ella, que no rehúye el debate, puesto que es horizontal y democrático. Esta solidaridad crítica le permite adherirse a las reivindicaciones indígenas al tiempo que deconstruir el discurso esencialista. Así, declara como objetivo crítico de su trabajo, cito, elucidar seriamente el contenido popular o no de las demandas culturalistas e identitarias esencialistas de las élites que dicen representar a los subalternos, lo que implica la desmitificación y el desenmascaramiento de su invención de la historia, de la tradición y de la identidad. Ello en un ejercicio democrático del criterio, es decir, de la crítica, que con todo reconoce como límites, por un lado, la autenticidad y genuinidad de la vida humana que busca un sentido, y por el otro, el cuidado de no frustrar las aspiraciones ajenas. Morales se tomará el cuidado de forjar dos ideas íntimamente vinculadas para proponer una salida a la problemática étnica guatemalteca: el mestizaje interétnico y la articulación de las diferencias. Se cuidará de desligar el primero de sus acepciones decimonónicas y sus usos demagógicos en el siglo XX, es decir, de su comprensión como ideología de élites oligárquicas útil para homogeneizar el espacio nacional y construir una ciudadanía excluyente que pretende asimilar al indígena a la cultura mestiza superior. Propone, en cambio, un mestizaje de juntura que asuma la diglosia cultural. Este es un concepto de un lingüista, Martin Linhart. La diglosia cultural, que esto es la actuación de un sujeto que maneja una pluralidad de códigos que pese a ingresar en un solo rumbo discursivo, no solo no se confunden, sino que preservan en buena parte su propia autonomía. De ahí que se hable de juntura con J, no sé si la estoy pronunciando, o mejor, de articulación,
en condiciones democráticas, manteniendo el respeto a la diferencia antes que su desaparición en una fusión feliz o en una quimérica armonía nacional. Morales insiste en que debemos situarnos en el espacio en el que las diferencias se articulan, dado que solo desde ahí se podrá lograr el ensanchamiento inclusivo de la nación, hasta ahora excluyente y discriminadora. El marco irrenunciable de tal aspiración es la transformación democrática del Estado y la nación, por lo que no cabe ningún tipo de autoritarismo como los que se ven en el esencialismo binario de los grupos hegemónicos y subalternos. En lugar de la democracia multicultural, la cual, dada la que considera reivindicación intransigente de la diferencia, remite a compartimentos estancos, se ha de preferir una interculturalidad democrática, y en lugar de nociones esencialistas de etnia o raza, el mestizaje intercultural, comprendido como, cito, el conjunto de formas de relación democrática de las culturas mestizas que conforman el espacio nacional en articulación interdiferencial. Con ello busca desmantelar la binaridad del diálogo acerca de la cuestión étnico-nacional y contribuir a la conquista de la autonomía en su solución. Muchas gracias.